Buenas noches, mi nombre es Manuela Villada López. El tema que me corresponde es adquisiciones. La normatividad. Tenemos el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.6.27, donde nos dice que el empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa. ¿Qué es adquisiciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Las adquisiciones son cualquier forma de contratación, convenio o suministro de bienes y por lo tanto servicios tales como insumos, herramientas, equipos, maquinarias, infraestructura, servicios y todo aquello que la empresa necesite para su correcto funcionamiento. La importancia de las adquisiciones en el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. La organización debe establecer y mantener un procedimiento para adquisiciones, con el fin de garantizar que se identifiquen y se evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios. Las disposiciones se encuentran relacionadas con el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte de la organización. ¿Qué debo de tener en cuenta para las adquisiciones en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? La empresa deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos para proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y trabajadores o contratistas durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, la empresa debe considerar como mínimo los siguientes aspectos en materia de seguridad y salud en el trabajo, los cuales son incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores. Verificar antes del inicio y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente. Informar a los proveedores y contratistas, al igual que a los empleados de este último, previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales. ¿Cómo hacer las adquisiciones en el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo? Para realizar el documento de adquisiciones en el Sistema General debo de tener en cuenta los siguientes ítems. El objeto y el alcance, necesidades de compra, requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo, identificación del proveedor, evaluación de las cotizaciones, emisión de la orden de compra, recepción y entrega en adquisición y por lo tanto compra. Buenas noches, mi nombre es Luz Irela Prisco. El tema a tratar es sobre contratación. En la resolución 0312 del 2019 y el decreto 1072 del 2015, en el ítem 2.2.4.6.28 se habla de que el empleador debe adoptar y mantener las disposiciones en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, cooperadores y en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas durante el desempeño de las actividades objeto de verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente el cumplimiento de la obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, informar los peligros y riesgos generales, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias. Instruir sobre el deber de informarle acerca de accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato, para que el empleador o contratante ejerza las acciones de prevención. Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Procedimientos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y subcontratistas. El contratista o subcontratista durante la ejecución del contrato debe cumplir con los siguientes requerimientos.
El contratista recibirá inducción y reinducción teniendo en la resolución 1111 del 2017, en el ítem de estándar 1.2.2, capacitación, inducción y reinducción en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asistencia a todas las actividades que se realicen desde el interior de la entidad en todo lo concerniente a seguridad y salud en el trabajo. Usar adecuadamente los elementos de protección individual en el caso que requiera de los mismos en las tareas a las que se van a desempeñar. Reportar oportunamente cualquier acto y condición insegura que identifiquen en su puesto, área o lugar de trabajo. Subcontratante o contratista externo. En el caso que aplique distintivo carnet que identifique el nombre de la empresa contratista a la que pertenece. Portar el carnet de ARL y cédula de ciudadanía. El contratista debe contar con los elementos de protección individual según la matriz que tenga la entidad contratante y los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos. El contratista está obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de elementos de protección individual para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida. Buenas noches, mi nombre es Hernán Darío Rego Marín y hoy les hablaré de los equipos de protección personal o EPP en relación al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como una medida de prevención y control. En el decreto 1072 del 2015, en su artículo 2.2.4.6.24, nos define EPP como un dispositivo, elemento o accesorio para los trabajadores con el fin de protegerlos contra los posibles daños a la salud o a su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Este artículo también nos habla de que el empleador deberá suministrar los elementos o equipos de protección personal que cumplan con las disposiciones legales vigentes, que los EPP deben usarse de manera complementaria a las otras medidas de prevención y control que adopte la empresa de acuerdo con la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. La Ley 9 de 1979, en el título 3, en los artículos 122 al 124, nos habla que todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad, acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Que los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el gobierno, y que será el Ministerio de Salud quien reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los equipos de protección personal. En la Resolución 2400 de 1979, en el título 4, capítulo 2, en los artículos 176 al 201, nos habla que los empleadores están obligados a suministrar a sus trabajadores los equipos y elementos de protección personal de acuerdo con la clasificación contemplada en el artículo 177, la cual es la siguiente: protección de cabeza y oídos, protección de rostro y ojos, protección del sistema respiratorio, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas y protección del tronco. En esta resolución también hace referencia a las características de los EPP utilizados para los trabajadores que laboren con soldadura, trabajos en caliente, con exposición a sustancias peligrosas y los que realizan trabajos en altura. Por último, también hace mención a que todos los elementos y equipos de protección personal deberán de cumplir con la normativa técnica aprobada por la autoridad competente en relación a su fabricación, calidad, resistencia y duración. Al momento de seleccionar los EPP es necesario tener plena información sobre la protección real que ofrece cada elemento de protección personal, y el empleador
o encargado de seguridad y salud en el trabajo debe tener en cuenta que su eficacia depende fundamentalmente de una buena selección por parte de él y de la forma correcta en que sean utilizados por parte de los trabajadores. Muchas actividades suponen riesgos para la integridad física o la vida de los trabajadores. Por ejemplo, trabajos que requieran la operación de máquinas, uso o manipulación de sustancias químicas, trabajos en alturas o donde se puedan caer objetos o desprenderse partículas. En la actualidad, tanto las empresas como los empleados, contratistas, subcontratistas, deben trabajar mancomunadamente para reducir estos riesgos al mínimo y evitar contratiempos que supongan percances para la integridad física del trabajador, situaciones que puedan terminar afectando su entorno familiar y, en casos extremos, cambiar significativamente su vida. El encargado de la seguridad y salud en el trabajo tiene la responsabilidad de elaborar una matriz de EPP teniendo en cuenta los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en relación a su labor, a las condiciones de los puestos de trabajo y a los posibles accidentes laborales. Para ello, deberá seleccionar los equipos de protección personal acordes, teniendo como guía las fichas técnicas o las hojas de seguridad de los EPP para una mejor protección del trabajador y así disminuir la probabilidad de sufrir accidentes en los lugares de trabajo. En conclusión, el éxito de la protección de los trabajadores depende de una buena selección de los equipos de protección personal en base a la matriz e identificación de peligros y riesgos. Capacitar a los trabajadores en el uso adecuado de los EPP. Hacer la entrega oportuna de los equipos de protección personal, la cual debe quedar registrada en el formato de entrega de EPP. Y realizar inspecciones para revisar y reportar cualquier anomalía o incompatibilidad que se encuentre para que sea corregida oportunamente y utilizar los EPP apropiados para cada tipo de trabajo y que estos estén en perfectas condiciones. Gestión del cambio. Decreto 1072 del 2015, Reglamento Único del Sector Trabajo, en su artículo 2.2.4.6.26, indica que el empleador debe implementar y mantener procedimientos para evaluar los cambios de la empresa. La gestión del cambio es el proceso que permite a la organización evaluar los cambios antes de que sean ejecutados o que sucedan. Estos cambios pueden ser personales, estructurales o dentro del funcionamiento de la organización. El objetivo de la gestión del cambio es ayudar a la organización, los empleadores y las personas interesadas a generar y aceptar los cambios en el entorno de su organización. Esta se debe aplicar a los procesos y procedimientos dentro de la organización para identificar, evaluar y monitorear los riesgos y peligros dentro de la organización. Los responsables de ejecutar este cambio son el responsable de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS, los trabajadores y el gerente de la organización. Se deben realizar evaluaciones dentro de la empresa, desarrollando planes de acción donde se identifique un cambio significativo dentro de la empresa. Se informe al responsable de seguridad y salud en el trabajo, se planifiquen las acciones según la gestión del cambio, aprobarlo, comunicarlo, auditarlo y generarlo. La gestión del cambio es un requisito obligatorio para las empresas, las normas ISO como la 9001 o la OSHA 18001. Conforme la norma técnica colombiana 4114/1997, la cual exige los requisitos de la legislación colombiana, en actividades programadas de seguridad y salud en el trabajo encontramos las inspecciones de seguridad.
las cuales son muy importantes, ya que esta es una tecnicidad que mediante la observación nos permite identificar los peligros existentes y también evaluar los riesgos que hay en nuestros lugares de trabajo. Tienen una característica preventiva, la cual se debe realizar antes de que se presente el daño o la pérdida a la empresa o al empleado. Muchas empresas evitarían pérdidas en grandes cantidades si implementaran estas inspecciones de seguridad. ¿Cómo se clasifican? Ellas se clasifican entre planeadas generales, planeadas de orden y aseo o en áreas de partes críticas de la empresa. Las inspecciones planeadas generales son las que se realizan en un área completa de la empresa con un enfoque identificando el mayor número de condiciones subestándar. Las inspecciones planeadas de orden y aseo son las que buscan que toda nuestra empresa y lugares de trabajo estén en perfecto orden y aseo, pero no solo los lugares de trabajo, sino también nuestros equipos y el personal que está laborando. Las inspecciones en áreas o partes de la empresa son las que se hacen en áreas de condiciones críticas que cuentan con un potencial e historial de pérdidas. ¿Qué requisitos necesita nuestro programa de inspecciones de seguridad para poder cumplirlo? Ellos necesita un respaldo gerencial. También listas de chequeos o las listas de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar. Allí también se encuentran como requisitos responsables de la inspección, el sistema de cuantificación de las condiciones subestándares, la frecuencia de realización o periodicidad, las listas de verificación, una guía para la implementación, debe contener también el desarrollo de acciones correctivas, informes, seguimientos de acciones recomendadas, debe contener la medición de efectividad de las inspecciones, debe contener programas de capacitación y entrenamiento y algunas recomendaciones antes, durante y después de las inspecciones de seguridad. Objetivos. Antes de iniciar el programa de inspecciones se deben fijar unos objetivos muy claros con respecto a su realización. Algunos de ellos pueden ser: identificar condiciones subestándar, verificar la eficiencia de las acciones correctivas. Respaldo gerencial. La gerencia y mandos medios, con el objeto de darle la importancia que requiere tanto su ejecución como el cumplimiento de las acciones que de ellas surgen. ¿Qué se debe inspeccionar? Dentro de las listas de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar, se deben escribir todas las áreas porque todas las áreas deben ser inspeccionadas periódicamente. Debe existir un inventario de área que debe ser respaldado por planos, mapas o diagramas de la planta y el listado de todos los equipos, estableciendo a la vez las rutas para la realización de la inspección, con el fin de obtener la dedicatura apropiada para cada área. Sistema de cuantificación. A cada condición subestándar se le asigna una letra, A, B o C, de acuerdo con el potencial de las pérdidas de la misma. Esa misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción correctiva que debe tomarse, inmediata o posterior. Periodicidad. Cada empresa, de acuerdo a su tamaño, número de personas, procesos productivos, turnos de trabajo, recursos técnicos, humanos y económicos, deben establecer la periodicidad para las inspecciones de seguridad. ¿Quiénes son los responsables de las inspecciones de seguridad? Estos deben ser seleccionados una vez se vaya a inspeccionar. Se deben asignar los responsables para llevar a cabo las inspecciones teniendo en cuenta lo siguiente. Quien realice la inspección debe tener unos conocimientos de seguridad y salud en el trabajo, así como capacitación y entrenamientos específicos dentro de esta área. El encargado de realizar todas las inspecciones no debe ser el jefe de seguridad y salud en el trabajo siempre, pero sí de asesorar su ejecutar el seguimiento correspondiente. Listas de verificación.
Son formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en las diferentes áreas para facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información. Desarrollo de acciones correctivas. De toda condición subestándar se debe generar una acción correctiva para la cual hay opciones en cuanto a costo, aplicabilidad y efectividad. Los factores por tener en cuenta para seleccionar una acción correctiva entre varias alternativas son el potencial de pérdidas graves, la probabilidad de ocurrencia de las pérdidas, el costo del control, lo probable de control que puede ser importante, moderado o bajo. Guía para la implementación de inspecciones de seguridad. Cada empresa debe diseñar su propio manual de inspecciones con el fin de estandarizar la metodología, la presentación de informes y el seguimiento de las acciones correctivas de las inspecciones realizadas. Informes. Después de realizar la inspección, se debe informe por escrito, en papelería de la empresa, en letra legible y firmado por quien lo elabora. Seguimiento de acciones recomendadas. El responsable de las inspecciones debe hacer un seguimiento de las acciones recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan, para lo cual se debe diseñar un formato. Programas de capacitación y entrenamiento. Dentro de las actividades de capacitación correspondientes a seguridad y salud en el trabajo, deben ser incluidas las inspecciones de seguridad para el personal responsable de ejecutarlas, de acuerdo con la guía elaborada. El comité paritario debe participar de las inspecciones de seguridad, cumpliendo con su función de organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el país. También existen unas recomendaciones antes, durante y después de las inspecciones. Antes de la inspección, tener un enfoque positivo. La persona debe prepararse mentalmente para buscar no solo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al trabajo bien realizado puede conducir a que se siga de manera permanente. Durante la inspección, utilizar la lista de verificación adecuada para el área, instalación o equipo a inspeccionar. Anotar toda condición subestándar identificada. Buscar las cosas que no sean posibles de identificar. Tomar medidas correctivas inmediatas e informar de ellas al jefe del área. Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante las inspecciones anteriores y clasificar el riesgo asociado a las condiciones subestándar identificadas. Después de la inspección, estimación de la pérdida. Evaluar la probabilidad de ocurrencia de la pérdida. Ponderar las alternativas de control. Priorizar acciones correctivas. Asignar los responsables de ejecutar los controles. Hacer los informes de la inspección, verificar la efectividad de los controles aplicados. Buenas noches, mi nombre es Luz Dari Monroy y les voy a hablar de toda la normatividad del plan de emergencias, la cual cuenta con norma internacional, NTCs y norma nacional. Dentro de la norma internacional están todas las NFPA, que son las encargadas de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención contra incendio, capacitación y uso de medios de protección contra incendio utilizados tanto por los bomberos como por el personal encargado de la seguridad dentro de cada empresa. En la NFPA 10, que es la norma para extintores portátiles, esta norma aplica la selección, instalación, inspección y mantenimiento de extintores portátiles. Y los extintores portátiles son un medio primario de defensa para controlar incendios de tamaño limitado. La NFPA 30, que es el código para líquidos inflamables y combustibles, lo que hace es proporcionar garantías fundamentales para el almacenamiento, manejo y uso de inflamables combustibles, incluidos los residuos líquidos. La NFPA 49, que nos habla de todos los productos químicos y combustibles, esta norma lo que nos indica es cómo se debe proceder en una emergencia, dependiendo de los materiales, puesto que todo producto químico, combustible, debe estar almacenado debidamente
y señalizado para que al momento de un evento el personal a cargo pueda identificar el almacenamiento del químico combustible. La NFPA 72, nos habla de toda esta norma, nos ayuda a identificar cuáles son los puntos principales a tener en cuenta al recibir un sistema de alarmas. Que los brigadistas, también nos dice que los brigadistas deben identificar dichos sistemas y también los incendios. Nos habla de las recomendaciones de cómo se debe instalar y que a estos sistemas se les debe hacer y pruebas de funcionamiento. La NFPA 600, que es la norma sobre brigadas privadas, esta norma lo que establece son los requisitos mínimos para una empresa. Nos habla de operación, entrenamiento y dotación de las brigadas de incendio y los incendios dentro de los límites de la industria donde se desempeña, donde se está pues como desarrollando una emergencia. La NFPA 1600 nos habla sobre las prácticas recomendadas para el manejo de desastres y nos habla sobre la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Peligros, administración de recursos, planificación, dirección, control, coordinación, comunicación y prevención. Otros elementos que incluye son las operaciones y procedimientos, logística, instalaciones, entrenamientos, ejercicio, correctivas, comunicación de crisis, educación pública, información y finanzas de administración. La NFPA 4140 nos habla de toda la señalización para edificios, pasillos y corredores. Esto lo que nos indica son como las medidas que deben de tener los pasillos y corredores de los espacios de las construcciones, lo cual deben de tener un ancho mínimo, según pues la norma desde el punto de 90 metros, cuando exista pues la posibilidad de un giro a 90 grados. Y también nos habla un poco acerca de como la señalización que debemos de tener en estos espacios tan limitados. Las NTC son normas técnicas colombianas y dentro o para conformar el plan de emergencia está las siguientes. La NTC 1461, esta norma tiene por objeto establecer los colores y señales de seguridad, utilización de accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia. La NTC 1669 tiene como propósito proveer un razonable grado de protección contra el fuego a la vida y a la propiedad, estableciendo los requisitos para la instalación de sistemas contra incendios y basados en sólidos principios de ingeniería y experiencia en el campo, puesto que un sistema de extinción pues de fuego no lo puede colocar una persona pues ahí así como así, sino que debe tener pues sus conocimientos. La norma técnica colombiana 1885 nos habla de la señalización y ubicación de extintores. Nos dice pues que el extintor debe estar colocado a una altura visible y accesible, debe colocarse siempre en una pared vertical y de ser posible siempre cerca de puntos de evacuación. El extintor debe encontrarse colocado de tal forma que la parte superior del extintor esté o supere una altura, no supere los 1.70 metros y es recomendable colocar extintores cerca de los puntos en los que exista más probabilidad de que inicie o que haya pues alguna propagación de fuego. También nos dice esta norma que la ubicación debe estar correctamente señalizada mediante una señal cuadrada o rectangular situada en la pared por encima del extintor de incendios. Esta señal debe ser pues de color rojo con la palabra extintor o con un dibujo en su exterior con color blanco, y el color rojo lo que siempre nos indica es de que hay un riesgo y siempre debe ocupar como mínimo el 50% de la señal. La NTC 4166 establece los símbolos que se deben usar en los planos de protección contra incendio utilizados en los campos de lectura o edificaciones o pues en una empresa como tal. Y esta es con el fin pues de proporcionar detalles del equipo para protección y extinción de incendios y medios de escape. Entonces, dentro de un plano de evacuación siempre debe estar demarcada
Por último tenemos la NSR10 con los títulos J y K, que habla de cómo deben ser las estructuras nuevas a partir del 2010 hacia acá en cuanto a las vías de evacuación, qué materiales se debe utilizar, las salidas de emergencia y qué debe de haber pues como sistemas autónomos contra incendio, y también habla de la parte pues de extintores, que ya lo habíamos visto en la parte de bueno, dentro de la norma nacional tenemos la resolución 2400 en el artículo 207, nos dice pues que todo establecimiento de trabajo local o lugar de trabajo en el cual exista riesgo potencial de incendio dispondrá además pues de las puertas de entrada y salida pues suficientes y convenientes distribuidas para caso de incendio. Estas puertas, como las ventanas, deberán abrirse hacia el exterior y estarán pues libres de obstáculos. Y en el artículo 220 nos dice pues que todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo de la empresa. El equipo que se disponga para combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado y en perfecto funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año. En el artículo 96 nos habla de que todos los locales de trabajo tendrán puertas de salidas en números suficientes y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de una emergencia o desastre, las cuales podrán mantenerse obstruidas o con jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente pues señalizadas para uno poder identificar al momento de una emergencia qué es lo que debe de hacer. En los artículos 505 hasta el 500 nos habla pues como de las medidas en caso de desastre, y nos informa pues que los comités de emergencia podrán evaluar la emergencia o el desastre para determinar su magnitud, zona de influencia y posibilidades de atender con sus recursos y solicitar ayuda. Autoridades, coordinación y personal de socorro, que no pues como cualquier persona va a ir a informar o a decir qué fue lo que pasó, no, tiene pues como su personal indicado. Y nos habla pues también de la vuelta a la normalidad. Entonces nos dice que el Comité Nacional de Emergencias es como quien determina el estado de vuelta a la normalidad en una comunidad afectada por una emergencia o por un desastre. Y el Ministerio de Salud determinará pues como las condiciones sanitarias requeridas para darle pues como fin a la emergencia en caso tal. Tenemos también la ley 919. Esta norma nos habla del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Nos habla pues de los integrantes al Sistema Nacional para la Prevención y Atención. También nos da planeación regional, departamental y municipal, donde nos indican pues que los organismos de planeación de orden territorial tendrán en cuenta las orientaciones y directrices señaladas en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. En el decreto 1072, en el artículo 2.2.4.6.25 nos habla pues ya de lo que es prevención, preparación y respuesta ante emergencia. Y en este artículo nos dice pues que el empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención y respuesta ante emergencia, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente pues la forma de contratación y vinculación, incluidos contratistas, subcontratistas, así como proveedores, visitantes, clientes, o sea, todos deben de estar dentro de este plan. Y para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: se debe pues de identificar sistemáticamente todas las amenazas que pueden afectar a la empresa, identificar los recursos disponibles, analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas, identificar, valorar y evaluar los riesgos considerados, el número de trabajadores expuestos. También se deben de realizar simulacros como mínimo una vez al año,
con la participación de todos los trabajadores. Se deben de capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencia, acorde con su nivel de riesgo, según pues la empresa, y los recursos a la atención de los primeros auxilios. En la ley 1523, esta ley es pues todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo, responsabilidad, principios y definiciones y sistemas nacionales de gestión del riesgo de desastre. Y con esta norma pues lo que nos dice es que ante pues la gestión de riesgos de desastre, en adelante la gestión del riesgo es pues como un proceso social orientado a la formulación y ejecución, seguimiento, evaluación de políticas, estrategias, regulaciones, instrumentos, medidas y pues como las acciones permanentes que se deben de tener para el conocimiento de la reducción de un riesgo. Nos habla también pues de la estructura de esta gestión, la organización, dirección del Sistema Nacional de Riesgos y de los integrantes pues del Sistema Nacional como tal y cómo actuar ante un desastre en una empresa. Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es? Es el proceso mediante el cual se determina la capacidad del sistema y sus componentes para resistir el impacto de una amenaza específica. ¿De qué depende? De la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y las medidas preventivas adoptadas, la factibilidad de la propagación y dificultad en el control, condicionada a esta gravedad por las protecciones pasivas o activas aplicadas previo a cualquier toma de decisión de emergencias. Se requiere aplicar el análisis de vulnerabilidad de la entidad mediante la identificación de amenazas presentes o potenciales. ¿Por qué es importante el análisis de vulnerabilidad? Es importante para identificar, analizar y evaluar debilidades dentro de la amenaza. Es una forma de proteger y hacer corrección de las debilidades identificadas dentro de la empresa. ¿Cuál es su metodología? Su metodología es por colores, que de una forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores con códigos de ¿Qué son los PON? Son procedimientos operativos normalizados. Los procedimientos operativos normalizados son documentos en los cuales se establecen las acciones específicas de prevención, respuesta y recuperación, antes, durante y después, frente a una emergencia. Esto permite a todos los organismos y personas en atención de un incidente actuar de forma uniforme, coordinadamente, facilitando la comunicación y optimizando el uso de los recursos disponibles, disminuyendo así el efecto nocivo de la materialización de la emergencia. Estos PON están soportados por el análisis de vulnerabilidad, ya que de este modo permite determinar las condiciones, equipos y personal, para asumir así el control de diferentes amenazas y el desacuerdo con el escenario modelado. ¿Por qué se deben realizar los PON? Con base en el plan de emergencias realizado en la empresa, se elabora el procedimiento operativo normalizado, encaminado siempre a proteger la integridad de las personas, así como los bienes materiales. Dentro de los beneficios están optimizar el uso de los recursos, facilitar las comunicaciones, disminuir la incertidumbre y posibilitar una adecuada coordinación. Los procedimientos operativos normalizados deben ser revisados, evaluados y ajustados por el Comité de Emergencias y demás entes involucrados en cabeza del jefe y o coordinador del plan de emergencias. Estos planes deben ser compatibles con la operatividad del plan de emergencias de la sede. ¿Qué deben comprender los PON?
quién es el responsable de su ejecución, cuál es el momento para iniciarlos, qué acciones comprenden, cuál es la secuencia para su ejecución, con quiénes se deben coordinar las acciones y las especificaciones técnicas del área. Como referencia del procedimiento operativo normalizado, para un sismo tenemos un diagrama de flujo, un inicio y detección del sismo, suspender actividades y refugiarse en un lugar seguro, finalizar el sismo, mirar si hay lesionados o no y luego ejecutar el manejo de los lesionados. Para esta descripción inmediatamente identificamos el sismo y nos refugiamos en un lugar seguro. Luego suspendemos servicios como gas propano. Si ha finalizado el sismo, se observa personas lesionadas, hay que ejecutar el POM para manejo de estos lesionados. Si luego finalizado el sismo no observa daños estructurales o locativos, estamos atentos a las instrucciones que impartan por el Comité Táctico de la Brigada de Emergencias. Si luego de finalizado el sismo observa daños estructurales o locativos, se ejecuta el POM para evacuar y pedir ayuda externa. Una nota importante: cuando se haga presente la ayuda externa, el coordinador de la emergencia será relevado por el comandante de la ayuda externa. El coordinador de brigadas de emergencia seguirán operando en coordinación con el equipo de ayuda externa. Los responsables son cualquier persona que haga el papel de brigadista y un brigadista en sí. Cuando en el sismo se requiere evacuación, se ejecuta el PON, se evacúa, se requiere una ayuda externa, se ejecuta según la emergencia, se inspeccionan las instalaciones y luego se procede a las acciones correspondientes de recuperación. Y luego, para finalizar, se elabora un informe. Buenas noches, mi nombre es Luisa Concisión y les voy a hablar de lo que son las brigadas de emergencia. Empecemos por decir qué es una brigada de emergencia. Se dice que es un grupo de trabajadores organizados, debidamente entrenados y capacitados para actuar antes, durante y después de una emergencia en nuestra empresa. Se les denomina brigadistas, que se desempeñan como promotores del área preventiva y actúan en caso de una emergencia. Deberán estar conformados por personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias. Por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en rescates y salvamentos, minimizando sus consecuencias. ¿Quiénes deben ser los brigadistas? Deben ser voluntarios, representantes de todas las áreas, tener permanencia dentro de la empresa, poseer liderazgo que permita la participación de otros integrantes, estar en adecuada, conocer la empresa y sus procesos y estar capacitado y entrenado adecuadamente. Según el marco legal para un plan de emergencia, la legislación colombiana en materia de seguridad y salud en el trabajo establece en varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para organizar sus instalaciones, las brigadas de emergencias. Entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar 9 de 1979 en los artículos 96, 114 y 116. La resolución 2400 de 1979 en el artículo 205 y 223. Está el decreto ley 1295 de 1994 en el artículo. Está el decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6, capítulo 25. Y está la resolución 0312 de 2019 en el artículo 20. La resolución 256 de 2014 que se establece en su totalidad. ¿Cómo se conforman las brigadas de emergencias? El factor más importante en la conformación de las brigadas de emergencias es la formación, el entrenamiento en primeros auxilios, extintores y programas de evacuación son clave para estar preparados y poder orientar al resto de los colaboradores de esta organización. Apoyo y la dirección de la alta gerencia son fundamentales para darle la importancia a este tema. Realmente es una inversión. La conformación de brigadas de emergencia es uno de los aspectos que reducen los riesgos y proveen de personas para atender situaciones de emergencia.
También se debe convocar por medio de alguna técnica de comunicación a quienes quieran involucrarse en las brigadas. Tienen que ser voluntarios las personas que quieran ser parte de la brigada. Deberán expresar su nivel de compromiso de forma totalmente voluntaria. Establecer la necesidad y documentar por medio de actas la conformación ante la alta gerencia. Realizar análisis, identificar los recursos con los que se cuenta para cada uno de los equipos. Definir las brigadas que como mínimo se formarán en la organización. Elegir los integrantes de cada brigada. Elaborar el reglamento de trabajo y preparar planes de trabajo con cada brigada. Capacitar a cada una en temas relacionados a su función principal. ¿Qué hacer antes, durante y después de una evacuación de emergencia? Debemos hacer antes una planeación. Conocer las medidas preventivas estipuladas en el plan de emergencia. Identificar a sus compañeros de área de trabajo. Crea rutas de evacuación. Reconozca la señal de alarma de la evacuación de emergencias. Cree un censo por área de trabajo. Crea y reconozca la ubicación de los puntos de encuentro. Durante la emergencia, no corra, no grite, camine en fila por su derecha. Siga las instrucciones de los coordinadores de evacuación. Porte sus documentos. No se queden en los baños ni en los vestieres. Si se encuentra en un lugar lleno de humo, desplácese agachado y cubriendo su nariz y boca con un pañuelo húmedo. Al salir, revise que nadie se quede en su área de trabajo y cierre la puerta sin seguro. No se devuelva por ningún motivo. No se desvíe. Diríjase al punto de encuentro. Al llegar al punto de encuentro, repórtese con su brigadista de su área de trabajo. Organícese por áreas de trabajo. Llame a lista. Después, no ingrese a las instalaciones hasta que los coordinadores de evacuación tengan todo bajo control y de la orden de ingresar. Notifíquese la ausencia de un compañero al coordinador de evacuación y brigadistas. Informar al personal de emergencias si un compañero se encuentra herido o en mal estado de salud. Al ingresar a las instalaciones, hágalo de la misma forma de la cual salió. Nota: cuando sea, no apresurarse al salir, ya que solo dura unos segundos y es posible que termine. Plan de evacuación. Son estrategias descritas, divulgadas y conocidas en todo el nivel de la organización para el desplazamiento de las personas en una situación de peligro inminente a un sitio seguro. Los objetivos del plan de evacuación son analizar las amenazas internas y externas con el fin de determinar la vulnerabilidad para afrontar una emergencia, minimizar los riesgos que puedan desencadenar una emergencia mediante el control de los mismos y restablecer las operaciones normales a la mayor brevedad posible. Las características del plan de emergencia son: debe estar escrito para que permanezca, debe ser aprobado para que se institucionalice, debe ser publicado para que éste esté al alcance de todos y debe ser enseñado a los interesados, debe ser practicado convenientemente. Cuando se habla que debe estar practicado convenientemente, se habla de la forma en cómo se debe actuar durante la ocurrencia de una emergencia interna en un establecimiento determinado, en este caso en una empresa. El plan de evacuación debe ser amplio en sus alcances, constituyendo lo que normalmente se conoce como un plan de contingencias, el cual debe de incluir aspectos preventivos, de protección y de actuación. De esta forma se cumplirán los objetivos y se evitará la ocurrencia del siniestro mediante la prevención. Así podremos controlar una emergencia y proteger las instalaciones y bienes materiales. Dentro del plan de evacuación encontramos 4 fases de evacuación. Evacuación es el conjunto y procedimientos y acciones
que debemos de tener en cuenta a las personas amenazadas por un peligro, para proteger la vida, la integridad física mediante un desplazamiento y a través de lugares de menor riesgo. Dentro de las fases tenemos la primera fase, que es la detención. La detención a tiempo desde el momento en que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Este tiempo depende de la clase de riesgo, el medio de detención, el día, la hora del evento y el uso de la edificación. En esta fase, una vez identificado el peligro, la persona que lo detecta informa al comité de emergencia, quien se cerciora de que sí sea una emergencia con veracidad y de la misma de que las dependencias y organismos responsables actúen frente a ella. En la segunda fase encontramos la alarma. Es el tiempo transcurrido desde que el peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar este sistema de alarma y evacuar. Este tiempo depende del sistema de alarma, del entrenamiento del personal, de que esta fase en la activación de alarma sea corroborada por una situación de emergencia y que el mismo comité de emergencia dé la orden a los coordinadores de evacuación con previo análisis de la situación y de acuerdo a su criterio para activarla. En la tercera fase encontramos la preparación para la salida, definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuación hasta que empieza a salir el personal. Este tiempo depende del entrenamiento del personal, del sistema de comunicación y del sistema de alarma. En esta preparación para la salida, el coordinador de la evacuación deberá verificar quiénes están en el recinto, dar las instrucciones para apagar los equipos o si es necesario interrumpir el fluido eléctrico, cerrar las puertas sin seguro, proteger los valores cuanto sea posible y recortar las vías de evacuación y el punto de encuentro final. En la cuarta fase encontramos la salida. Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que la primera persona sale hasta la última. Este tiempo depende de la distancia a recorrer, del número de personas a evacuar, de la capacidad de las vías y las limitantes del riesgo. En esta fase de salida, el coordinador de evacuación dirigirá la salida del personal a través de los pasillos, que no quede nadie en las oficinas y verificar que el personal no corra, que se desenvuelva bien y que por ningún motivo le dé prioridad a devolverse en el camino, porque este sería mayor riesgo. Que las mujeres se quiten el zapato de tacón alto y que adicionalmente se verifique el punto de reunión final y la cantidad de personal evacuado. En estas fases, como recomendación y lo que todos debíamos de conocer, es que es mejor estar preparados para algo, que el sistema de alarma no se vaya a atascar, que no suceda algo, que no nos comuniquemos y que las vías de evacuación y puntos de reunión estén despejados para caso de emergencia. Dentro del plan de evacuación también encontramos el qué hacer antes, durante y después de la emergencia. Aquí encontramos una serie de actividades en prevención de los riesgos, en controlar los aspectos críticos de forma visible y fácil para mejorar la seguridad de las personas que se encuentran dentro de la emergencia, planificar antes de que sobrevenga un suceso a prevenir, también salvar las vidas humanas, prevenir lesiones y evitar minimizar daños al ambiente y a los bienes de la organización. Es muy importante que en estas fases tengamos en cuenta cada acción que se va a realizar y cada capacitación que se tuvo dentro de las brigadas de emergencia, que estén atentos y también que deben de seguir órdenes en cada una de las fases. Aquí, la implantación del plan de emergencias debe tenerse en cuenta con los parámetros exigidos legalmente y seguir las etapas para su correcta utilización. Tener también herramientas administrativas y técnicas para controlar rápidamente y eficazmente la emergencia presentada. Y después de la emergencia, entrar en una fase de investigación de las causas de la emergencia y tomar las medidas correctivas para evitar que se repita el incidente o accidente que se produjo.
También tenemos los principales actores en la evacuación, que son los coordinadores de evacuación y los brigadistas. Estas brigadas deben de estar capacitadas y deben de tener sus funciones delimitadas, porque durante la emergencia serán los principales actores y los que nos facilitarán una salida segura. En ella también encontramos que cada una de las personas debe tener un desarrollo dentro de la operación de rescate, debe tener unas técnicas de transporte, un esquema de rescate y conocer debidamente cuáles son las clases de rescate que existen. Recordemos que el más fuerte no es el que sobrevive, sino el que está mejor preparado. Para concluir, el plan de evacuación debemos de saber que un plan siempre es exigible, técnica y legalmente, en que todo el centro de trabajo debe contar con un plan acorde a sus riesgos y actividad. El tener implementado un plan de evacuación asegura a la empresa que sus factores de riesgo han sido identificados y por ende se han tomado las medidas de prevención y control para que no se presenten incidentes o accidentes. Y en caso de presentarse, asegurar la eficacia operativa del control para minimizar los daños. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Diana Hoyos. Yo les voy a hablar de simulacros, ¿sí? De lo cual habla el decreto 1072 del año 2015, exactamente en el artículo 2.2.4.6.25.10. Hay simulacros, entonces comprende la programación de simulacros para evaluar el cumplimiento de las acciones a seguir en función de lo definido en el plan de emergencias. Permite evaluar la eficacia de los procedimientos de respuesta ante situaciones de incendio, sismos, emergencia médica, de sustancias peligrosas y evacuación. Los simulacros se deben realizar por lo menos una vez al año, ¿sí? También tenemos los elementos que se llevan a un simulacro, serían entonces en las brigadas, sería botiquín, chalecos de brigadistas, elemental, pito, camillas en cada piso, extintor, kit de emergencias, inmovilizador cervical. Sería entonces los líderes de evacuación o líderes de evacuación por piso. Deberían entonces tener siempre el listado de personal de la empresa, el supervisor del simulacro y la lista de chequeo, en la cual se verifica en tiempo cada acción que se realiza dentro del desarrollo del simulacro, ¿sí? También tenemos los participantes en los simulacros, serían todos los trabajadores, brigadistas, personal externo, podrían ser integrantes asesores de la ARL o personal y el personal, por supuesto, encargado de seguridad y salud en el trabajo. En tipos de simulacros, los simulacros pueden clasificarse ya sea desde el punto de vista del nivel de información al personal, de la cobertura del plan y de las áreas involucradas o participantes de los mismos de la siguiente manera, ¿sí? Según el nivel de información, simulacros avisados se realizan para entrenar al personal, se informan con anticipación el objetivo, fecha y hora. También tenemos simulacros no avisados. Los participantes no son informados del objetivo del simulacro. No se les da fecha ni hora de realización. Estos simulacros se requiere que hayan realizado varios simulacros anteriormente avisados. Y según la cobertura del plan, simulacros específicos son los que se organizan para probar parte del plan de emergencias o de contingencias. Puede ser para probar la cadena de llamadas, ensayar las vías de evacuación, reconocer los puntos de encuentro, respuesta de la brigada, entre otros. También tenemos simulacros generales, son los que se realizan para probar todo el plan y comprenden en la notificación, evacuación, atención y recuperación. Y según las áreas involucradas, son los que se organizan para probar parte del plan de emergencias o de contingencias para áreas específicas de la organización, por ejemplo, por pisos, plantas o edificios. Por último, tenemos los simulacros totales.
Estos son los que se realizan para aprobar todo el plan y comprenden todas las áreas. También les hablo sobre la importancia de los simulacros. Sería entonces en cuanto a las personas, sería importante pues en cuanto a las personas mejorar el conocimiento de las instalaciones de la empresa. Se establece el conocimiento de rutas de evacuación, equipos estratégicos para cualquier proceso. El conocimiento establece proceso de confianza ante cualquier emergencia. En las instalaciones sería verificación de los equipos para atender cualquier clase de emergencia, conocer la ubicación exacta de los equipos, botiquines, camillas, alarmas, rutas de evacuación, gabinetes contra incendios, hidratantes y puntos de encuentro, verificación del funcionamiento correcto de todos los equipos para mitigar cualquier emergencia, y ya sería en procedimientos y protocolos, sería verificación de la protección y coordinación de los equipos, actuación del grupo de emergencias de la empresa, verificación de tiempos para el conocimiento de la respuesta inmediata ante una emergencia y capacitación de la brigada y la idoneidad de la información entregada. Tenemos etapas para el desarrollo de un simulacro, ¿sí? Sería detención del peligro, alarma, preparación y salida. Entre las fases que tenemos de los simulacros tenemos pues 4, ¿sí? Sería entonces la fase 1, que sería revisiones de la realización del simulacro mediante la recolección de datos necesarios para realizarlo. En la fase 2 tenemos plan de acción. Ya serían los equipos y elementos, personal de equipo de emergencia, medios técnicos de protección contra incendio y transmisión de teórico del simulacro, descripción del simulacro con acciones temporizadas y responsables. En la fase 3 tendríamos días previos al simulacro, presentar el plan de acción a las personas implicadas. También dar a conocer acciones e instrucciones que el personal involucrado debe llevar a cabo. 4. Tendríamos pues que entregar el plan de acción a las personas encargadas para su consulta y participación en el simulacro, plantear modificaciones en el plan de acción teórico inicialmente previsto. También tenemos un guión de planeación y ejecución. Serían entonces fecha, hora, lugar, origen de emergencias, observaciones, ayudas externas, objetivos, recursos, el guión y aspectos a verificar. ¿Sí? Los aspectos a verificar: coordinador de emergencia, brigada de emergencia de la compañía, actividades generales. ¿Sí? También tenemos una evaluación general de la evaluación. Aquí se evalúan los siguientes aspectos, que serían voz de alarma, actitud y respuesta de los trabajadores, la señalización, rutas de evacuación, la evacuación del personazgo, normas de seguridad, tiempo de evacuación. ¿Sí? En plan de evacuación e informe de simulacros se tiene en cuenta control de tiempos, personas evacuadas, comportamiento de las personas, control de actividades, observaciones, seguimiento, evaluación de los objetivos y las sugerencias. Muchas gracias. Buenas noches, continuamos con el tema del sistema de vigilancia epidemiológica. Este hace referencia a un proceso lógico y práctico de evaluación permanente sobre la situación de salud de un grupo humano, que nos permite utilizar la información para tomar decisiones de intervención a nivel individual o colectivo, con los riesgos de enfermedad o de muerte. Para seguir con el tema es importante conocer varios conceptos. ¿Qué es reservorio? Son los organismos que alojan virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una enfermedad contagiosa y que pueden propagarse hasta producir una epidemia. ¿Qué es el grupo de exposición similar? Corresponde a actores que por su cargo u oficio tienen la misma probabilidad de enfermarse o lesionarse por causa de exposición a condiciones de riesgo similar presentes en el ambiente de trabajo.
¿Qué es la epidemiología? Es el estudio de la distribución y los determinantes de enfermedades relacionadas con la salud. Diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas, como lo son la vigilancia y los estudios descriptivos. ¿Qué es la afección? Es la enfermedad que se padece en una determinada parte del organismo. ¿Qué es el vector? Es cualquier agente, ya sea persona, animal o que transporta y transmite un patógeno a otro organismo vivo. Marco legal. Tenemos la Resolución 1016 de 1989, la cual desarrolla actividades de vigilancia epidemiológica. También tenemos el Decreto 1295 del 1994. Este decreto procura el cuidado integral de la salud de los trabajadores de trabajo. También tenemos el Decreto 1530 del 1996. Este prioriza los riesgos a controlar y los programas de vigilancia epidemiológica a desarrollar. Y también tenemos todas las normas aplicables al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El propósito del sistema de vigilancia epidemiológica es minimizar los efectos negativos de los agentes de riesgo en las personas que por razones de su ocupación se ven expuestas a la probabilidad de enfermar o morir, y así contribuir al desarrollo de mejores condiciones de salud, ya sea en la empresa, en la comunidad de sus familias y también al sistema general de seguridad social del país. Categoría de la población. Esta categoría la realizamos a través de 4 factores, que lo son: si tenemos un trabajador sano, si tenemos un trabajador asintomático, si tenemos un trabajador sospechoso o probable, o si tenemos el cuadro clínico comprobado de afección por el agente de riesgo. Etapas básicas del sistema de vigilancia epidemiológica. Este cuenta con 4 etapas y cada una tiene sus actividades correspondientes. La primera es la recolección de datos. Sus actividades son notificación, clasificación y validación de los datos. Las análisis de la información. Sus actividades son el consolidado de los datos y el análisis de las variables epidemiológicas básicas. La tercera es la interpretación de la información. Su actividad es comparar con datos previos e incluir las variables en la primera etapa, que es la recolección de los datos. La cuarta y la última es la difusión de la información. Su actividad es la elaboración de diferentes materiales para difundir de forma adecuada esta información. Tenemos 7 elementos de un sistema de vigilancia epidemiológica. El primero son los casos y muertes, que es el número total de casos y muertes, fecha y lugar de la ocurrencia, las características de la persona. El segundo son los resultados del laboratorio, que son la confirmación de inmunidad en la población y los niveles de contaminación ambiental. El tercero son las medidas de prevención y control. Son los datos de los programas relacionados con la extensión de las medidas de control usadas, ya sea en enfermos tratados, en viviendas rociadas y vacunas aplicadas. El cuarto sería el medio ambiente, que son los datos de las condiciones ambientales, la cobertura y la calidad de los servicios. El quinto son los vectores, que son los datos sobre tipos de vectores existentes, la distribución de hábitos, la resistencia o susceptibilidad a los insecticidas, que es el reservorio, que son los datos reservorios humanos o animal. El séptimo es la población, que son los datos sobre el tamaño de la población, la composición por edad, el sexo y entre otros. Fases del sistema de vigilancia epidemiológica. Son 5 fases. La primera es la caracterización del evento a vigilar. La segunda es la identificación del riesgo y el nivel del control. La tercera es el diagnóstico y la gestión de la salud. La cuarta es la priorización y la quinta es la metodología de intervención.
Tipos de sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos 3 tipos, que es la vigilancia pasiva, la vigilancia activa y la vigilancia en centinela. La vigilancia pasiva es aquella que el especialista no ejecuta personalmente la acción para obtener la información que obtiene directamente de los registros ya establecidos. Las fuentes más comunes donde se encuentran estos datos son los anuarios estadísticos, las historias clínicas, los informes de consulta externa, los registros de enfermedades de notificación obligatoria, los sistemas de información directa, los certificados de defunción y protocolos de medicina legal. Vigilancia activa es cuando el especialista ejecuta personalmente la búsqueda de la información específica objeto de la vigilancia, independientemente de que el enfermo o la persona acuda al servicio y se note o registre el dato rutinariamente. Las fuentes de información son la probabilidad, las investigaciones de brotes epidémicos, los controles de focos, encuestas socioeconómicas y otras. Vigilancia en centinela es la vigilancia que se realiza a un problema de salud en particular debido a compromisos internacionales o prioridades nacionales, campañas de enfermedades transmisibles de notificación individual, entre otras. Este tipo de vigilancia puede utilizar elementos de la vigilancia pasiva y activa y se caracteriza por una rápida detención, inmediata acción y prevención específica. Enfermedades de salud donde aplicamos los sistemas de vigilancia epidemiológica. Las enfermedades digestivas como lo es el cólera y otras. Las enfermedades prevenibles por vacunas como lo son el sarampión, la rubeola, entre otras. En las enfermedades transmitidas por contacto directo, la meningoencefalitis y otras bacterianas. En las enfermedades no transmisibles, como lo son la hipertensión arterial, las enfermedades nutricionales y metabólicas, y en otros eventos de salud, como lo son el materno-infantil y el... Les voy a dar un resumen de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica en 6 pasos. El primero es definir compromisos de seguridad y salud en el trabajo y evaluar los riesgos. El segundo es definir objetivos, indicadores y el plan de acción. El tercero es definir recursos y los... El cuarto es realizar el plan de acción, como lo es la seguridad, higiene y la medicina. El quinto es verificar, evaluar y ajustar. Y el sexto es revisar procesos por la gerencia y continuar con la mejora continua. Muchas gracias. ¿Qué tal? Les saluda Overleander Arias Flores. Voy a hablarles de auditoría. Una auditoría es una inspección o examen que se realiza en una empresa u organización para verificar el correcto funcionamiento de la misma en distintos aspectos. En seguridad y salud en el trabajo es un proceso metódico que se aplica para obtener las evidencias que se necesita para evaluar de forma objetiva el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las auditorías permiten determinar la conformidad y el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a los requisitos y normas legales vigentes. Podemos encontrar diferentes tipos de auditorías. Tenemos auditorías internas, externas, de proveedores, planificadas, de certificación, reglamentarias, etc. Con este método sabremos en qué nivel se encuentra la empresa respecto a los estándares de cumplimiento. El objetivo es verificar a través de la auditoría interna del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 del 2015 y estándares mínimos establecidos en la Resolución 0312 del 2019. Responsable de la auditoría. El artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 del 2015 establece que el empleador es el responsable de realizar mínimo una auditoría anual. Esta auditoría es planificada y realizada con la participación del COPAST
o vigía de seguridad y salud en el trabajo. Si la auditoría se realiza con el personal interno de la entidad, debe ser independiente de la actividad, área o proceso objeto de verificación. Para el desarrollo de esta actividad participan los siguientes roles dentro de la organización. La alta dirección debe disponer de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios para la ejecución de las actividades propuestas. COPAS, Comité de Convivencia y Brigada, deben atender a las preguntas del auditor y presentar las evidencias que les sean solicitadas. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe atender la auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y entregar las evidencias que le solicite el auditor. Plan de auditoría. Un plan de auditoría es la programación de una o más auditorías para un periodo de tiempo determinado y dirigido hacia un propósito específico ligado al direccionamiento estratégico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este plan es elaborado por el empleador y líder del equipo auditor. Dicha elaboración debe ser consensuada de acuerdo con el auditado y establece una guía de los horarios y de las necesidades existentes de coordinación entre todas las partes que intervienen. En la ISO 19011 del 2018 encontramos algunos ejemplos del plan de auditorías como definir objetivos, definir el alcance, definir el tipo de auditoría, definir los criterios de la auditoría, entre otros. Elección del auditor. Para elegir el auditor se debe tener en cuenta que éste debe tener ciertas cualidades. Debe ser imparcial, sincero y honesto. Ser discreto y comprender el concepto de confiabilidad. Mantener la mente abierta para considerar las ideas y los puntos de vista alternativos. Debe ser diplomático y saber tratar con las personas. Debe tener la alta capacidad de observación y ser firme al tomar cualquier decisión. Metodología. Las auditorías se realizan en el lugar de trabajo. Los métodos utilizados en la auditoría son entrevistas, listas de verificación, cuestionarios, revisión documental con el auditado, muestreo, auditoría física con acompañamiento de personas que realizan la actividad. Documentación de la auditoría. Acción que documenta qué procedimiento seguirá un auditor para validar que una organización cumple o no con las regulaciones de cumplimiento. Los auditores diligencian un formato donde se deja documentados los hallazgos y resultados de la auditoría. Dentro de las evidencias de la auditoría tenemos los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Alcance de la auditoría. La auditoría debe tener cobertura de todos los requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 del 2015. La auditoría se enfoca en los siguientes aspectos. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. Se debe observar que se estén cumpliendo los objetivos globales y las metas trazadas en la organización. Para auditar la política se verifica si está fechada, firmada, publicada y socializada. Además, si es entendida por el personal. La política debe demostrar un verdadero compromiso de la gerencia hacia la gestión del riesgo. 2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. Se debe observar que realmente se estén llevando los indicadores, las estadísticas, mediciones, entre otros aspectos fundamentales. 3. La participación de los trabajadores. Se debe verificar el cumplimiento de las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los trabajadores, ya que ésta implica su responsabilidad y participación dentro del sistema. 4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. En este punto se debe observar el reporte de aspectos de gran importancia y el avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores. Se verifica el mecanismo de comunicación, participación y consulta sobre aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Si realmente las personas están participando a través de los comités, si se está informando sobre el avance de los indicadores.
6. La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí se verifica si están claros los objetivos, si son medibles, si existen herramientas de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si hay un cronograma, si existe un plan de trabajo, si hay un procedimientos estandarizados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 7. La gestión del cambio. ¿Cómo se realiza la gestión del cambio? Verificar si hay algún procedimiento específico para la gestión del cambio. ¿Se están documentando los cambios que afectan la salud de los trabajadores? 8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. ¿Se tienen criterios definidos o se hace algún control sobre los procesos de compra? ¿Se hace algún control a los proveedores? ¿Los productos adquiridos cuentan con certificación de calidad reglamentaria? 9. El alcance y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo frente a los proveedores y contratistas. ¿Qué mecanismos tiene establecidos sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la empresa para los proveedores, contratistas y visitantes? 10. La supervisión y medición de los resultados. En este punto se verifica qué procedimientos se tienen para ejercer la supervisión y medición, cómo se mide el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. En este punto se verifica si hay un procedimiento evidente de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales dentro de la organización. 12. El desarrollo del proceso de la auditoría. ¿Se tiene estructurado un plan o programa de auditoría? ¿Ha sido ejecutado? ¿Las personas que realizan la auditoría tienen el perfil adecuado para hacer la auditoría? 13. La evaluación por parte de la alta dirección. ¿Cuál es el mecanismo de reporte del avance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a la alta dirección? Informe final. Una vez finalizada la auditoría, se detallan las observaciones y recomendaciones de los integrantes del equipo auditor, del COPAS o vigía del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y se debe comunicar los resultados a las partes interesadas, quienes deben iniciar las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se originen en el informe de la auditoría. Buenas noches, mi nombre es Devani Serna. Les voy a hablar un poco sobre el procedimiento para la revisión por la alta dirección, la cual nos permite comprobar si el sistema de seguridad y salud en el trabajo es efectivo. Debe tener un liderazgo y un compromiso por la alta. Todos los formatos, registros, documentos y evidencias deben de quedar registrados al igual que divulgados para un control por la alta dirección. Se debe de tener una buena comunicación con la gerencia para asegurar que las normas y procesos sean tomados en serio por los trabajadores y así tener una buena mejora continua. Cuando se detectan situaciones susceptibles de ser mejoradas, se establecen planes de mejoras y se asigna un responsable dándole los recursos necesarios con un plazo previsto para. Hola, ¿cómo están todos? Les habla Mauricio Marulanda y les voy a hablar acerca de la investigación de accidentes de trabajo. Es aplicable a todos los procesos, instalaciones y condiciones que originan o tienen el potencial de originar situaciones de riesgo que involucren empleados,
temporales, contratistas, visitantes y demás involucrados en la organización. Dentro de los objetivos tenemos dar a conocer los requisitos necesarios para desarrollar una investigación de incidentes y accidentes de trabajo coherentes con los conceptos legales, brindar las herramientas básicas para la identificación de causas que generan incidentes y accidentes de trabajo en la empresa, con el fin de generar planes que permitan minimizar o eliminar los riesgos presentes en el entorno laboral, presentar metodologías de fácil comprensión que permitan mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos y control de pérdidas ocasionadas por incidentes y accidentes de trabajo ocurridos en la empresa. La normatividad vigente en prevención de riesgos laborales. La Resolución 1016 de 1989, la cual reglamenta la organización, funcionamiento, normas de los programas de salud ocupacional. El Decreto 1295 de 1994, el cual determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. El Decreto 1530 de 1996, el cual reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. Ley 776 del 2002, por la que se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. Circular unificada del 2004, la cual unifica las instituciones para la vigilancia, control y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Resolución 1401 del 2007, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Ley 1562 del 2012, por la cual se modifican el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional y las demás normas vigentes complementadas aplicables a los diferentes sectores económicos. ¿Por qué investigar incidentes y accidentes de trabajo? Por norma, en el Sistema General de Riesgos Laborales, el empleador es responsable por la afiliación, cotización y la prevención de los riesgos de sus empleados, lo cual tiene como fin garantizar la vida de sus trabajadores en los sitios y centros de trabajo. La investigación permite determinar el origen de estos eventos para identificar su causalidad e intervenir en el mejoramiento de sus procesos productivos para eliminar o minimizar su ocurrencia. Los informes del accidente de trabajo los puedes hacer vía telefónica durante 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y para el reporte del accidente de trabajo en medio físico, puedes dirigirte a las oficinas o puntos de atención, presentar el reporte diligenciado, formato de informe para accidentes de trabajo del empleador o contratante, y radicado de manera oportuna en el plazo establecido por la ley, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Metodología para investigar incidentes y accidentes de trabajo. Conceptos claves según la Resolución 1401 del 2007 y la NTC 3701. Causas básicas. Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas. Razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándar o inseguras. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándar o inseguros y por qué existen condiciones subestándar o inseguras. Se clasifican así. Factores personales. Tiene que ver con la capacidad del trabajador, capacitación, destreza, aptitud, entre otros. Factores de trabajo. Tienen que ver con la gestión de la empresa, mantenimiento de equipos, calidad de materiales, evaluación de medidas de control, entre otros. Causas inmediatas. Circunstancias que se presentan justamente antes del contacto, que por lo general son observables o se hacen sentir.
Se clasifican en actos subestándar o actos inseguros, comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente, y condiciones subestándar o inseguras, circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Actos subestándar o actos inseguros son acciones u omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Condiciones subestándar, condiciones inseguras. La condición subestándar es la situación que se presenta en el lugar de trabajo y se caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo. Tenemos tipos de metodología para estudiar estos incidentes o accidentes de trabajo. Metodología espina de pescado, metodología del árbol de causas, metodología de los 5 por qué, metodología de las 5 W y 2 H. Acá tenemos dos de los formatos para la investigación de accidentes de trabajo, los cuales puedes encontrar en la página web de las diferentes ARL. Mejora continua. Decreto 1072 del 2015. En su artículo 2.2.4.6.34 nos habla de la mejora continua. Dice, entre otras, el empleador considera las siguientes funciones para identificar oportunidades de mejora. 1. El cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, los resultados de las investigaciones en los peligros y los riesgos priorizados. 3. Los resultados de las auditorías y revisiones del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía, según corresponda. 5. Los resultados de los programas de promoción y prevención. 6. Los resultados de la supervisión realizada por la alta dirección. Y 7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. La mejora continua es un ciclo ininterrumpible, a través del cual identificamos un área de mejora, planeamos cómo realizarla, la implementamos, verificamos los resultados y actuamos de acuerdo a ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra meta más retadora. Este ciclo permite la renovación, el desarrollo y el progreso y la posibilidad de responder a las necesidades cambiantes de nuestro entorno para dar un mejor servicio o producto a través de nuestros clientes o usuarios. Este marco se encuentra inscrito al proceso ACPM, el cual tiene como finalidad fortalecer el sistema de gestión de calidad a través de la generación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de las no conformidades potenciales o no potenciales. El propósito de estas acciones es identificar, documentar y controlar las no conformidades reales o potenciales para detectar las causas que las originan y tomar las acciones necesarias para evitar su ocurrencia o prevenir su recurrencia, así como para implantar y llevar a término de manera eficiente acciones de mejora. Los principales pasos para conseguir una buena elaboración de un plan de mejoras es identificar el área la cual se va a mejorar, detectar las principales causas del problema. Luego de haber hecho estas dos, inicialmente las más importantes, se hace un diseño de plan de mejora. Se le debe seguir un seguimiento con una evaluación del plan de mejora, realizar
una revisión a los objetivos y verificar que sí se estén cumpliendo, y finalmente hacer una evaluación del plan de mejora y comunicación de los resultados, donde a la organización se le comunique lo exitoso que ha sido este plan de mejora.